Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él, y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor de tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te vuelvo a encontrar. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Se escondieron. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Vamos juntos a amar. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Se adelantó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo me compadecía de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos para que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos.
Palabra del Señor. Ya no tengo pecado, te vuelvo a encontrar. Dios, Padre de misericordia, nos conceda en este día domingo su bendición, para que contemplando un día más su palabra, en este Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, podamos comprender la importancia y la necesidad del perdón. En primer orden, porque es a través del perdón, el perdón que Dios nos ha concedido en su Hijo Jesús, que podemos aspirar a la santidad y encontrar la paz de aquellos a quienes ya no se le tiene en cuenta sus pecados. Y me refiero a esos pecados que alguna vez hemos reconocido en nuestra vida y que, habiendo sentido ese dolor del pecado, luchando por corregirnos, hemos encontrado, por la gracia de Dios, el perdón en el sacramento de la reconciliación, que es el método más ordinario, más común que el Señor nos ha puesto para que alcancemos ese perdón y esa santidad. Y haciendo un poquito de memoria quizás ya te olvidaste por la gracia de Dios, pero tenemos que reconocer que pudimos haber sido muy, pero muy pecadores. Y es en ese contexto y en ese marco, y teniendo en cuenta la inmensa misericordia del Señor, esta invitación que nos hace hoy el Evangelio acerca de cuántas veces tenemos que perdonar nosotros las ofensas que nos han hecho. Y siempre consideramos que esa ofensa que nos pueden haber hecho no se compara en absoluto con las ofensas que se le hace directamente a Dios, y que muchas veces nosotros mismos pudimos haber ofendido a Dios y quizás de una manera más grave. Por eso el Señor lo pone en esa comparación en el día de hoy. Aquel que le debía directamente al Rey, al Señor, una deuda que convertida así económicamente al dinero de hoy era una cifra millonaria. Una cifra donde había que trabajar muchísimo y ser muy ordenado para poder saldar. Lo cierto es que esa deuda que está representada ahora por bienes económicos no se puede comparar tampoco con la deuda del pecado, porque el pecado no alcanza con trabajar, ni con esforzarse, ni con nada, sino que el pecado simplemente se puede saldar por la misericordia de Dios. Por eso digo que todos los pecados para Dios son graves y si no fuese por Él mismo no los podríamos saldar. Pero ¿qué hay de los pecados que cometen contra nosotros que no son tan graves por su naturaleza y que nosotros hemos puesto como una especie de sello? Y hasta podemos haber dicho, a este le hago la cruz, a este no lo quiero ver más, este para mí dejó de existir. Que son palabras que podemos haber escuchado y hasta podemos haber dicho y sentir en nuestro corazón ese tipo de pensamientos. Bueno, yo simplemente te comparto lo que una vez escuché que a mí me hizo tanto daño como bien, por la comparación que hacía. Y dice, la falta de perdón es como un cesto de basura guardado en casa. Si no sacamos la basura, no solamente que nos perjudica, nos contamina, sino que día tras día va creciendo el daño que eso hace. O sea, hay que sacar la basura afuera, y tan a tiempo como se pueda, porque como digo, si sigue avanzando y avanzando, puede causar un daño tremendo. Y no solo eso, y para sorpresa de muchos, también cumplo con decirte que el no perdonar, el no querer perdonar, es también un pecado. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Nos damos cuenta que tenemos una cadena de pecados tras pecado, que si no fuese por la misericordia de Dios que nos ha sido dada, podríamos estar en grave situación muchos de nosotros. O sea que estamos llamados, por decir, obligados, y luchar si es necesario y poner todo el esfuerzo que podamos por perdonar aquellas ofensas que nos han hecho. Porque si no, como te digo, estamos en un pecado y nos hemos metido en un círculo vicioso. Tenemos que comprender, mis hermanos, que en esto de ser pecadores, no somos nadie mejor que nadie, o todos somos peor que todos, ¿sí? El mismo derecho que vos pones delante del Señor para pedirle perdón, si es que derecho le podemos llamar, bueno, ese mismo derecho también los tienen nuestros hermanos de que le perdonemos, porque santificarse también significa hacerse como Jesús. Y nos vamos a hacer como Jesús en su principal misión, que es perdonar los pecados, salvar
al mundo de pecado. Y nosotros no podemos, no debemos atar a nadie a un pecado que vaya a saber hasta cuánto le dure. Y aún sin hablar, sin mediar palabra, delante del Señor podemos hacer ese ejercicio de intentar al menos perdonar, para que poquito a poco podamos ir limpiando esa alma que nos ha ofendido, que nos ha dañado, porque si no también nosotros nos vamos a ver perjudicados delante del Señor. Así que le vamos a pedir esa gracia al Señor de poder perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados de una forma incalculable que comparada con el daño que nos han hecho es nada. El precio, la vida eterna o la condenación eterna. Y quiera que no, vos decidís por una cosa o por otra. Simplemente hay que luchar, hay que esforzarse. El Señor pone el resto hasta que lo podamos conseguir. Aprendamos a perdonar, porque Jesucristo, nuestro modelo, nuestro maestro, es experto en perdón y nos invita a nosotros a hacerlo también. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida semana con la compañía de nuestra Madre Santísima todos los días. Amén. Señor, mis brazos se cayeron, las luces